Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Yo no sé si la palabra pronto se traduce como ahorita en México, pero lo cierto y verdad es que agradezco mucho tus deseos y tu interés. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por invitarme. Muchas gracias a la Fundación Internacional por la Libertad. Muchas gracias, Álvaro. Muchas gracias, León de la Torre. Muchas gracias, Gerardo. Muchísimas gracias también a los expresidentes. He visto a Felipe Calderón, presidente de México. No he visto a Iván Duque y a Guillermo Lasso, Colombia y Ecuador, pero es igual, les mando un abrazo. Y a todos ustedes por estar en este lugar tan mágico para los españoles y para América. España es una nación americana, así lo definió el rey Felipe VI allá por el año 2012 en un discurso como príncipe de Asturias en la Universidad de Harvard. Y yo no puedo estar más de acuerdo. Es acertada esta frase y lo es porque, por un lado, es la expresión sincera y precisa de la proyección de España en el mundo y, por otra, es la constatación de un orgulloso sentimiento de pertenencia. Iberoamérica es parte del ADN de España como nación y España no puede entenderse sin Iberoamérica y Iberoamérica sin España. Y permítame que le señale cuánta verdad encierra esta frase para un gallego español como yo. Formamos parte de una misma comunidad de valores compartidos. La libertad, el respeto a los derechos humanos, la democracia representativa, las elecciones libres, el Estado de Derecho, la independencia judicial, todo esto lo compartimos. Son valores que lamentablemente, como hemos visto en esta conversación, no prevalecen siempre. Tenemos un pasado común y, por tanto, tenemos el compromiso de construir un mejor futuro para todos los iberoamericanos. Y eso solo se puede conseguir con libertad y en democracia. Amigos, no podemos vacilar a la hora de denunciar y criticar las dictaduras, las derivas populistas y autoritarias. Sin libertad, todo se corrompe. Sin libertad no hay dignidad. Sin libertad no puede haber prosperidad. Cuba no tiene un régimen democrático desde hace más de 60 años. Venezuela sufre un régimen bolivariano, como hemos visto, desde hace ya 25 años. Y Nicaragua ya está incorporada a este club. Estos regímenes que hablan en español no solo empobrecen a sus ciudadanos, sino que además provocan una corrupción obscena. Además, le abren las puertas y se apoyan en países como Rusia, como Irán, cuyo objetivo, como se sabe, es desestabilizar las democracias. Los gobiernos con pulsiones autoritarias han sido debilitando progresivamente la institucionalidad democrática de sus países. Lo hacen poco a poco, pero de forma constante y continua. Y siempre con variantes sobre la misma receta. Control de los medios de comunicación, control del Poder Judicial, control de los sectores productivos, ocupación de las instituciones del Estado, debilitamiento del control parlamentario, prácticas clientelistas y un cierto grado con mayor o menor intensidad de represión. No olviden estos fenómenos que acabo de nombrar porque, desgraciadamente, volveré a mencionarlos brevemente, estamos en un contexto muy cercano a ellos. Este empobrecimiento democrático ha llegado a Bolivia en una forma de autoritarismo que espero llegue a su fin en las elecciones del próximo año, en el 25. Ha llegado a Ecuador a tener que afrontar una terrible lucha contra el narcotráfico, el crimen organizado, batalla que debe de ganar ese país hermano. Y ha llegado a Argentina, hace ya muchas décadas, con abusos populistas que la nueva administración ha de intentar revertir y que lo haga para encontrar el camino del crecimiento económico de Argentina y la equidad de los argentinos. Sin libertades políticas no puede combatirse la desigualdad. ¿Por qué? Porque este es el caldo de cultivo de los populismos que socavan la democracia, conformando un círculo vicioso entre lo político y lo social que se retroalimenta. Y para sostener esa libertad tenemos que ampliar la clase media. Esa clase media que atemoriza
a todos los que no creen en la libertad y en la democracia. Quiero referirme brevemente a Venezuela, porque es nuestro reto más inmediato. Por eso yo felicito a Álvaro, a los organizadores, por ese seminario y esta conversación tan actual y tan intensa de una mujer extraordinaria como es María Corina Machado y de Edmundo González Urrutia. Hace unas semanas, largas semanas, también hemos tenido ocasión de mantener una videoconferencia con María Corina y hace unos días el grupo mayoritario en el Senado, el Grupo Parlamentario Popular, también organizó una comparecencia de María Corina Machado para que pudiese participar en la Comisión de Asuntos Iberoamericanos del Senado español. Siempre hay que darle voz a la libertad y a la democracia. Las elecciones del 28 de julio no serán ni justas ni libres. Y eso ya lo podemos decir hoy, lamentablemente. Es evidente que ha habido inhabilitaciones de candidatos legítimos, se ha detenido arbitrariamente a numerosos opositores, se han obstaculizado las inscripciones en el registro electoral, tanto en Venezuela como en el exterior, y se impiden o limitan observaciones y misiones de observación electoral. Los venezolanos, por supuesto, no solamente quieren ir a votar, los venezolanos quieren poder elegir y poder elegir libremente. Pero la oposición democrática está dando unas cuantas lecciones. Primero, todo parece indicar que ahora sí va a comparecer unida. Organizó unas primarias que podemos considerar ejemplares y ha generado un entusiasmo y una esperanza entre una amplia mayoría de ciudadanos de la República Hermana. El 28 de julio, pues, los venezolanos se juegan su futuro y, en consecuencia, toda la región y también España. Deseamos firmemente que la libertad y la democracia vuelvan a Venezuela. Y en ese camino los venezolanos encontrarán el apoyo del primer partido de España, el Partido Popular, y, por supuesto, mi apoyo personal. Debo decir también que, como español, me siento profundamente avergonzado de la connivencia del gobierno, mi gobierno, con el régimen de Maduro. Solo así se puede interpretar la inacción del gobierno de España con el régimen de Maduro es connivencia. Es lamentable que el actual gobierno español haya abandonado la política de Estado en Iberoamérica y la haya convertido en una política partidista, como si fuera un miembro más del Foro de São Paulo o del Grupo de Puebla. Me he referido hasta ahora a los riesgos democráticos que experimentan países hermanos de Iberoamérica, pero desgraciadamente tengo ahora que hablarles de riesgos similares en España. En primer lugar, los intentos por controlar el Poder Judicial, el Tribunal Constitucional y los medios de comunicación, de los que hemos tenido ejemplos muy recientes, y hasta declaraciones específicas sobre ello del presidente del Gobierno español. Si hablamos de debilitamiento del control parlamentario, piensen en la manera de comportarse de este Gobierno. Sin mayoría parlamentaria, por primera vez, un diputado perdedor de las elecciones convertido en presidente del Gobierno de España a través de una transacción política que consiste en aprobar una ley ilegal de amnistía a cambio de los votos de los amnistiados, que en las pocas ocasiones que legisla lo hace mayoritariamente a través de reales decretos leyes de inminente entrada en vigor y que emplea las sesiones de control para descalificar, para insultar a la oposición, es decir, a los ciudadanos, en lugar de rendir cuentas sobre su gestión y someterse a lo que es exactamente un control al gobierno. Pero también la ocupación del Estado y de buena parte de los entes y organismos es lo que ha ocurrido en España, fundamentalmente y lo más preocupante del Tribunal Constitucional. Y es que dos miembros del Gobierno, un ministro y una directora general de Moncloa, son magistrados del Tribunal Constitucional español. También a través del fiscal general del Estado, que ha sido reprendido en numerosas ocasiones por el Tribunal Supremo y que está en cuestión su posible imputación en las próximas fechas. Por supuesto, el Gobierno ha ocupado el CIS,
ha ocupado Radio y Televisión Española, ha ocupado la Comisión Nacional del Mercado de Valores, la Comisión Nacional y los órganos reguladores. En definitiva, está ocupando las instituciones del Estado. Pero también la irrupción del Gobierno en sectores productivos. ¿Con qué fin? Con el fin de controlarlos y orientarlos. ¿Con qué dinero? Con dinero público. Pero no con dinero público del presupuesto, sino mayoritariamente con dinero público emitiendo deuda pública. Además de los 400.000 millones de euros de deuda pública emitidos en los últimos 5 años con este Gobierno, a razón de más de 200 millones de euros de deuda pública cada día. Con eso, el Gobierno utiliza para ocupar porcentajes de participaciones de empresas reguladas. Y finalmente, ¿qué decirles de las redes clientelares? Llevamos meses conociendo detalles cada vez más escabrosos de unas tramas de corrupción, de prácticas corruptas y de comportamientos absolutamente censurables que afectan al Gobierno, al partido del Gobierno y al entorno del presidente. Este conjunto de fenómenos que les describo nos sitúan también en España ante una coyuntura de riesgo democrático. Si alertamos por la situación de algunas naciones de Iberoamérica, debemos igualmente alzar la voz con la misma rotundidad respecto de cosas que suceden o empiezan a suceder en España. Y debemos de hacerlo antes de que sea tarde. La complicada situación de nuestro país invita también a un ejercicio de humildad y de empatía hacia nuestros hermanos del otro lado del Atlántico. Ningún país está a salvo de sufrir retrocesos democráticos. Ninguna democracia es inmune a la acción de aventureros irresponsables que quieren menoscabarla y, en algún caso, destruirla. Ninguna constitución sobrevive a la falta de voluntad de cumplirla, tanto la Constitución como de cumplir las leyes por parte de los poderes públicos. Procesos similares que han operado históricamente en algunas naciones iberoamericanas pueden darse y se dan, ya lo hemos visto, en naciones del norte del continente americano o de Europa. Aunque en España contamos con un nivel adicional de protección, una red de seguridad, una garantía de protección institucional, social y económica. Aquí es nuestro pasaporte, el pasaporte de ciudadano de la Unión Europea. Y así nos lo demuestra una vez más el acuerdo que acabamos de alcanzar ayer para despolitizar la justicia y renovar el órgano de gobierno de los jueces. Lo hemos alcanzado gracias a la mediación de la Comisión Europea, de los comisarios Reynders y Jourová, y a la vigilancia que las instituciones europeas ejercen y van a ejercer, estoy convencido, sobre el cumplimiento del Estado de Derecho y de los tratados de la Unión por parte del Gobierno español. Un acuerdo que seguramente no hubiera sido posible sin Europa, no me importa reconocerlo, y que nos recuerda también la importancia de estar unidos en comunidades internacionales que velen por la democracia y por el Estado de Derecho de los países miembros. Por eso, amigos, debemos alejarnos de paternalismos y de la tentación de creernos por encima de los peligros que acechan a las democracias. Y muy al contrario, hemos de tomar nota de lo que ocurre en otras latitudes y unirnos en una lucha común. ¿En qué? En defensa de los valores democráticos, de la institucionalidad, del Estado de Derecho, del pluralismo y de los derechos humanos. En definitiva, lo que ustedes hacen. Debemos de unirnos en defensa de la libertad. Nada más, muchas gracias.